Marcos llegó a la estación de tren al atardecer, con la esperanza de tomar el último tren de la noche para llegar a su destino. Había estado viajando durante días y ya estaba cansado. La estación era pequeña y desolada, con un aire de abandono que le dio escalofríos. El viento frío soplaba a través de las grietas en las paredes, y las luces parpadeaban tenuemente, proyectando sombras inquietantes que se movían de manera errática. La estación parecía un lugar sacado de una película de terror. Marcos se dirigió a la taquilla para comprar su boleto. El hombre detrás del mostrador lo miró con ojos cansados y una expresión sombría. Sin levantar mucho la voz, le informó que el último tren llegaría en unas pocas horas. Marcos asintió, tomó su boleto y buscó un lugar donde sentarse. Eligió un banco de madera que parecía haber visto mejores días, ubicado en el centro del andén. La madera crujía bajo su peso y el banco se balanceaba ligeramente, lo que aumentaba su incomodidad. Mientras esperaba, Marcos notó que los pocos habitantes del pueblo que pasaban por la estación lo miraban con nerviosismo. Una anciana con un abrigo raído le lanzó una mirada de advertencia antes de apresurarse a alejarse. Había algo en sus ojos que le inquietó profundamente. Era como si supiera algo que él no sabía, algo importante. Marcos se encogió de hombros, pensando que solo eran supersticiones de pueblo pequeño. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que había algo extraño en el aire. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojos. Las sombras se alargaban y se movían de manera extraña, como si estuvieran vivas. Marcos miró su reloj. Todavía faltaba mucho tiempo para la llegada del tren. Decidió caminar un poco para despejar su mente. Al recorrer la estación, notó que cada rincón estaba lleno de polvo y telarañas. Las paredes tenían grietas profundas y el techo estaba cubierto de moho. El lugar olía a humedad y a algo más, algo rancio y antiguo que no podía identificar. Al cabo de un rato, se le acercó un hombre mayor con un rostro marcado por la preocupación. Sin presentarse, le dijo a Marcos en un tono bajo y urgente que no debía quedarse en la estación después del anochecer. Marcos, aunque intrigado, desestimó la advertencia como simple paranoia. Le agradeció y aseguró que estaría bien. El hombre se alejó, pero no sin antes lanzar una última mirada cargada de miedo y desesperación. Esa mirada quedó grabada en la mente de Marcos, aumentando su inquietud. Conforme el sol se ponía, la estación se sumía en una oscuridad cada vez más profunda. Las pocas personas que quedaban se apresuraban a irse, dejando a Marcos prácticamente solo. La temperatura descendió bruscamente y una niebla espesa comenzó a formarse, envolviendo la estación en un manto gris. El silencio era absoluto, roto solo por el ocasional crujido del banco o el silbido del viento que se colaba por las grietas. Marcos se arropó con su chaqueta, tratando de ignorar la sensación creciente de incomodidad. Miró su reloj nuevamente, el tren debería llegar en cualquier momento. Sin embargo, el tiempo pasaba lentamente, y la estación parecía más siniestra a medida que la noche avanzaba. Empezó a escuchar susurros y ruidos extraños, como si algo se moviera entre las sombras. Intentó convencerse de que solo era su imaginación, pero el miedo seguía creciendo en su interior. Finalmente, en la distancia, vio las luces del tren aproximándose. Sintió un alivio momentáneo al ver el tren acercarse por las vías. Sin embargo, el alivio pronto dio paso a una nueva ola de ansiedad. El tren se movía de manera extraña, como si flotara a través de la niebla. Marcos subió apresuradamente a bordo, buscando un asiento en el vagón vacío y lúgubre. Las puertas se cerraron con un sonido metálico y el tren comenzó a moverse lentamente, emitiendo un silbido agudo que resonaba en la noche. El interior del tren estaba oscuro y silencioso, con un aire de desolación que le ponía los pelos de punta. Las luces parpadeaban, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Se acomodó en su asiento, esperando que el trayecto pasara rápido. El vagón estaba vacío, excepto por un extraño símbolo tallado en la madera del respaldo del asiento frente a él. Parecía un ojo, rodeado de líneas curvas que se entrelazaban. Marcos intentó no mirarlo, pero no podía evitar sentirse observado. A medida que el tren avanzaba, comenzó a notar algo extraño. El paisaje afuera parecía cambiar de manera inquietante, y las sombras dentro del vagón se movían de formas inexplicables. Sentía que no estaba solo, aunque no veía a nadie más. La sensación de ser observado se hizo cada vez más intensa, y Marcos comenzó a cuestionarse su decisión de esperar el último tren. Cada sonido, cada movimiento, se sentía amplificado y distorsionado. De repente, el tren se detuvo bruscamente en medio de la nada. Marcos se levantó de su asiento, su corazón latiendo con fuerza. Miró por la ventana, pero solo veía oscuridad y niebla. Decidió explorar el tren en busca de algún otro pasajero o del conductor. Recorrió el vagón, encontrando cada asiento vacío y cubierto de polvo. Era como si nadie hubiera usado el tren en años. Las ventanas estaban sucias y las puertas chirriaban al abrirse.
El tren parecía interminable, con vagones vacíos que se extendían hacia adelante y hacia atrás en una sucesión sin fin. Las luces parpadeaban y las sombras parecían cobrar vida, moviéndose de forma inquietante a su alrededor. Marco sintió el peso del miedo apoderarse de él, pero siguió avanzando, decidido a encontrar una explicación. Cada paso que daba resonaba en el silencio, amplificando su miedo. Finalmente, llegó al último vagón, donde encontró una puerta marcada con extraños símbolos que no podía entender. La puerta emitía una fría luz azulada que le resultaba extrañamente hipnótica. Decidió abrirla, con la esperanza de encontrar alguna respuesta. Al cruzar el umbral, se encontró en un paisaje surrealista y aterrador. El vagón se transformó en un espacio oscuro y sin fin, donde las sombras se movían de manera inquietante. En el centro de este espacio, vio una figura alta y delgada con ojos brillantes que lo observaban con malicia. Era la entidad que había escuchado en los susurros, la presencia que habitaba en la estación y en el tren. Marco sintió un terror paralizante mientras la figura se acercaba. Intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La entidad comenzó a hablarle en una lengua antigua y desconocida, y cada palabra resonaba en su mente como un eco de pesadilla. La entidad le reveló que estaba atrapado en un ciclo eterno, donde los viajeros que esperaban el último tren eran llevados a esta dimensión oscura para ser devorados por su maldad. Marcos comprendió que no había escapatoria. Estaba atrapado en un bucle sin fin, condenado a repetir esta experiencia una y otra vez. La entidad extendió una mano hacia él y sintió que su vida se desvanecía, absorbida por la oscuridad. Su última visión fue la de la figura mirándolo con esos ojos brillantes y maliciosos. La mañana siguiente, la estación de tren parecía volver a la normalidad. Los pocos habitantes del pueblo continuaban con sus vidas, sabiendo que la estación tenía un oscuro secreto que debía ser evitado. Nadie hablaba del último tren ni de aquellos que desaparecían después de tomarlo. El cartel en la estación permanecía, una advertencia tácita para los viajeros incautos. Con el tiempo, nuevos viajeros llegaban a la estación, ignorando las advertencias de los lugareños. Y así, el ciclo se repetía, una y otra vez. Marco se convirtió en una de las muchas almas perdidas en la dimensión oscura del tren, un testigo silencioso del horror que aguardaba a los desprevenidos. Su espíritu vagaba por los vagones, un recordatorio constante del terror que acechaba en la estación de tren donde nunca debías esperar el último tren. La estación de tren seguía envuelta en misterio y terror, una trampa eterna para aquellos que no prestaban atención a las advertencias. La presencia maligna permanecía, siempre esperando la llegada del próximo incauto. Y aunque Marcos ya no estaba entre los vivos, su espíritu seguía atrapado, buscando desesperadamente una forma de escapar. La oscuridad y la niebla envolvían todo, y el ciclo de terror continuaba sin fin. El tren avanzaba lentamente a través de la niebla espesa, y Marcos se sentía atrapado en un sueño del que no podía despertar. Las luces dentro del vagón parpadeaban, proyectando sombras inquietantes que parecían moverse con vida propia. El aire estaba frío y denso, cargado de una tensión palpable que hacía que cada respiro se sintiera forzado. Mientras caminaba por los vagones vacíos, el miedo y la incomodidad se intensificaban con cada paso. Marcos se detuvo por un momento, tratando de calmar su respiración y organizar sus pensamientos. Miró por las ventanas, pero solo veía oscuridad y la niebla que se arremolinaba como una criatura viva, acechando desde el exterior. Intentó recordar cómo había llegado a este punto, pero los eventos de las últimas horas se mezclaban en su mente como un torbellino de imágenes confusas y aterradoras. Decidió seguir adelante, recorriendo el tren en busca de alguna señal de vida o una salida de esta pesadilla. Cada vagón que atravesaba estaba vacío, cubierto de polvo y telarañas, como si no hubiera sido utilizado en años. Las sombras parecían seguirlo, alargándose y encogiéndose con cada movimiento de las luces parpadeantes. Sentía que no estaba solo, aunque no veía a nadie más. De repente, el tren se detuvo bruscamente, lanzando a Marcos contra un asiento. El impacto lo dejó aturdido por unos momentos, y cuando se levantó, notó que el tren estaba completamente inmóvil. El silencio era absoluto, roto solo por el eco lejano de su propia respiración. Miró por la ventana, esperando ver algún indicio de dónde estaban, pero solo vio la misma oscuridad y niebla. Decidido a encontrar respuestas, Marcos abrió la puerta del vagón y salió al exterior. La niebla lo envolvió de inmediato, fría y húmeda, haciendo que se estremeciera. Caminó a lo largo de las vías, esperando encontrar alguna señal que le indicara dónde estaba. Sin embargo, todo lo que veía era un paisaje desolado y sombrío, carente de vida y color. Mientras avanzaba, comenzó a escuchar susurros, apenas audibles, como si vinieran de todas direcciones a la vez. Los sonidos parecían formar palabras, pero eran ininteligibles, llenos de una malicia que lo hizo sentir escalofríos. Intentó ignorarlos, concentrándose en encontrar una salida, pero los susurros se volvieron más persistentes, más urgentes.
Cada paso que daba resonaba en el silencio, amplificando su miedo. De repente, Marcos sintió una presencia detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado era innegable. Los susurros se intensificaron, y pudo distinguir una palabra repetida entre el murmullo: escapar. La palabra resonaba en su mente, llenándolo de una mezcla de esperanza y desesperación. Si había una forma de escapar, debía encontrarla. A medida que avanzaba, vio una figura en la distancia, apenas visible a través de la niebla. Se acercó con cautela, sus pasos resonando en el silencio. La figura se volvió más clara a medida que se acercaba, revelando a una mujer de pie junto a las vías. Su rostro estaba pálido y sus ojos vacíos, como si estuviera atrapada en un estado de trance. La mujer no se movió ni reconoció su presencia, simplemente miraba fijamente al vacío. Marcos se detuvo a unos metros de ella, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo. La mujer parecía ajena a su entorno, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. Los susurros continuaban, ahora más fuertes, como si la niebla misma estuviera tratando de comunicar algo. Sintió una creciente urgencia por moverse, por encontrar una salida antes de que fuera demasiado tarde. De repente, la mujer giró la cabeza hacia él, y sus ojos vacíos se encontraron con los suyos. Marcos sintió una ola de terror puro al ver el vacío en su mirada. La mujer abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. En lugar de eso, los susurros se intensificaron, llenando su mente con una cacofonía de voces. Retrocedió, sintiendo que la tierra bajo sus pies comenzaba a moverse. Sin previo aviso, el suelo se abrió bajo él y cayó en una oscuridad total. El impacto lo dejó aturdido y dolorido. Se levantó con dificultad, encontrándose en un túnel oscuro y húmedo. Las paredes estaban cubiertas de moho y el aire era espeso y difícil de respirar. Marcos sintió una desesperación creciente al darse cuenta de que estaba más atrapado que nunca. Decidido a encontrar una salida, comenzó a caminar por el túnel, sus pasos resonando en el silencio. El túnel parecía interminable, con vueltas y giros que lo desorientaban. Las sombras se movían a su alrededor, susurrando palabras de desesperación y miedo. Cada paso que daba lo llevaba más lejos de la realidad, sumiéndolo en una oscuridad cada vez más profunda. Finalmente, vio una luz débil a lo lejos. Se apresuró hacia ella, con la esperanza de encontrar una salida. A medida que se acercaba, la luz se volvía más brillante, revelando una puerta antigua y desgastada. Marcos la abrió con dificultad, encontrándose de nuevo en el interior del tren. El vagón estaba diferente, más oscuro y desolado que antes. Las sombras se movían de manera inquietante, como si estuvieran vivas. Marcos sintió una presencia detrás de él. Se giró, encontrándose cara a cara con la figura alta y delgada que había visto antes. Los ojos brillantes de la entidad lo miraban con una malicia que le heló la sangre. La figura se acercó lentamente, y Marcos sintió que el miedo lo paralizaba. Intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La entidad comenzó a hablarle en la misma lengua antigua y desconocida que había oído antes. Cada palabra resonaba en su mente como un eco de pesadilla. La entidad le reveló que estaba atrapado en un ciclo eterno, donde los viajeros que esperaban el último tren eran llevados a esta dimensión oscura para ser devorados por su maldad. Marcos comprendió que no había escapatoria. Estaba condenado a repetir esta experiencia una y otra vez. La entidad extendió una mano hacia él y sintió que su vida se desvanecía, absorbida por la oscuridad. Su última visión fue la de la figura mirándolo con esos ojos brillantes y maliciosos. Sintió como su cuerpo se desintegraba, convirtiéndose en parte de la oscuridad misma. Su mente se llenó de una desesperación infinita al darse cuenta de que estaba atrapado para siempre en este ciclo de terror. La mañana siguiente, la estación de tren parecía volver a la normalidad. Los pocos habitantes del pueblo continuaban con sus vidas, sabiendo que la estación tenía un oscuro secreto que debía ser evitado. Nadie hablaba del último tren ni de aquellos que desaparecían después de tomarlo. El cartel en la estación permanecía, una advertencia tácita para los viajeros incautos. Con el tiempo, nuevos viajeros llegaban a la estación, ignorando las advertencias de los lugareños. Y así, el ciclo se repetía, una y otra vez. Marcos se convirtió en una de las muchas almas perdidas en la dimensión oscura del tren, un testigo silencioso del horror que aguardaba a los desprevenidos. Su espíritu vagaba por los vagones, un recordatorio constante del terror que acechaba en la estación de tren donde nunca debías esperar el último tren. Los habitantes del pueblo vivían con la constante amenaza de la estación y el último tren. Sabían que la presencia maligna estaba siempre esperando, acechando en las sombras, lista para atrapar a la próxima víctima desprevenida. A veces, podían escuchar los susurros en la noche, un recordatorio de que el ciclo de terror nunca terminaría. Y así,
La estación de tren seguía envuelta en misterio y terror, una trampa eterna para aquellos que no prestaban atención a las advertencias. La presencia maligna permanecía, siempre esperando la llegada del próximo incauto. Y aunque Marcos ya no estaba entre los vivos, su espíritu seguía atrapado, buscando desesperadamente una forma de escapar. La oscuridad y la niebla envolvían todo, y el ciclo de terror continuaba sin fin. Cada nuevo viajero que llegaba a la estación se enfrentaba al mismo destino. Ignoraban las advertencias, esperando el último tren en la noche, solo para ser arrastrados a la dimensión oscura. La presencia maligna se alimentaba de su miedo y desesperación, manteniendo el ciclo en movimiento. Los espíritus de los atrapados vagaban por los vagones, susurrando advertencias que nunca serían escuchadas. Y así, la estación de tren donde nunca debías esperar el último tren se convirtió en una leyenda oscura, una historia de terror que se contaba en susurros entre los habitantes del pueblo. Pero para aquellos que llegaban sin conocer la verdad, la estación seguía siendo una trampa mortal, una puerta al horror eterno. El ciclo continuaba, sin fin, perpetuando el terror y la desesperación para siempre.